Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a revisar un tema muy interesante que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Voy a necesitar toda su atención porque voy a incluir elementos que pueden ser un poco más, entre comillas, técnicos, en el sentido de que voy a dar muchos detalles acerca de cómo se miden los tiempos en la escritura para hablar de tiempos proféticos. Y voy a centrarme precisamente en los tiempos proféticos de Cristo, para luego, con esto en mente, poder revisar los tiempos que estamos viviendo ahora. O sea, usando los elementos de cómo se cumplieron en los tiempos de Cristo el cambio de era, poder revisar cómo ahora que estamos en un cambio de temporada para todas las naciones, esto viene a ser interesante para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar leyendo Daniel, si va conmigo a Daniel, al libro de Daniel, para referirme a las 70 semanas. Antes de leer, decir que seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar de las 70 semanas, nosotros lo mencionamos en algún momento, sobre el cumplimiento de las 70 semanas por Cristo Jesús, el cumplimiento total de las 70 semanas, lo hemos hablado porque hay teologías que dicen que las 70 semanas no se han cumplido, que se cumplieron solo 69 de estas 70 semanas proféticas y que la última se cumpliría en un futuro, pensando en que Jesucristo vendría a terminar una obra como que todavía, como que él no la completó. Pero la verdad es que Jesucristo cumplió todas las semanas, no hubo ninguna que no quedara por cumplir, y la última semana, la semana 70, que es la que usan estas teologías para decir que hay algo más adelante que hacer, la cumplió el Señor en su ministerio público. Amén. Entonces vamos a revisar un poco de esto y luego de ver los elementos que hay ahí, voy a explicar por qué es relevante para nosotros ahora, en estos años 2020 y algo, en los 7 años que estamos viviendo. Yo dije en algún momento que esto que comenzó el 2020 como cambio de temporada no iba a ser rápido, que iba a demorar, y en uno de los últimos videos que subí a YouTube, por ahí dije, afírmense porque eh, péguense al Señor porque esto va a durar por lo menos hasta el 2027, o el 2027 vamos a estar finalizando este proceso. Y por ahí me empezaron a preguntar a qué me había referido, entonces por eso quiero hacer tanto esa explicación como introducir esto para todos nosotros como iglesia, como congregaciones, como la iglesia en las casas, podamos tener claridad acerca de todo esto. Amén. Así que vamos a Daniel entonces, todos juntos. ¿Qué les parece? Denme un segundo para agrandar esta parte. Ahí sí. Dice entonces Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio. Esto es interesante porque Gabriel es el arcángel que después va a aparecer para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor también. Esta aparición que tiene con Daniel está profundamente conectada con la aparición con Juan el Bautista y con Jesucristo porque está dentro del marco de las 70 semanas que aquí le va a describir a Daniel. Tanto el ministerio de Juan el Bautista como el ministerio de Jesucristo y su aparición, su encarnación en la tierra, está dentro de estas 70 semanas. Dice el 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable la, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Voy a ampliar un poco acá. Ok, antes de seguir en el 25, es importante considerar que aquí en el 24, en el versículo 24, Gabriel está resumiendo lo que va a pasar con el Mesías. Está diciendo que va a traer la justicia perdurable, va a sellar la visión, va a terminar la prevaricación, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad. Amén.
y dice, y va a ser el ungimiento del Santo de los Santos en estas 70 semanas, ¿sí? Todos sabemos que el Santo de los Santos, desde las revelaciones de Enoch, que se refiere a Jesucristo. Amén. Luego el 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí le está diciendo Daniel, tú sabes que el templo de Salomón se destruyó en los años del profeta Jeremías, han pasado 70 años, tú estás aquí en el cautiverio con Babilonia, Daniel va a experimentar el cautiverio con los babilonios, con los persas, pero va a venir una orden de volver a edificar el templo, que va a salir con Ciro, ¿se acuerda que Ciro emite el edicto? Y esta orden va a realizarse durante 49 años, se van a demorar entre que se envía la orden y se reconstruye el segundo templo. ¿Sí? Y luego de eso se van a contar 62 semanas más, 62 semanas más. Todas estas semanas son proféticas, por ejemplo, ya se lo voy a explicar. No está contado en días, sino que está contado en grupos de años. Entonces, van a haber 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, fíjense, a Jesucristo, mas no por sí, obviamente, porque va a ser un ente externo, las tinieblas van a buscar su muerte, obviamente él poniéndose como sacrificio, porque ese era lo que el diablo no entendió, que estaba mordiéndole el calcañar a la simiente santa, que luego le va a golpear la cabeza. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando dice y por otra semana, se está refiriendo a que va a haber una última semana, o sea, 7 años, porque son semanas proféticas, no son literales, una última semana donde se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. O sea, a la mitad de esa semana Jesucristo va a ser crucificado y por lo tanto ya se van a paralizar en el cielo la recepción de cualquier tipo de ofrenda porque Jesucristo es la última y única y perfecta ofrenda y sacrificio que se iba a hacer. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones de la tierra, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, entonces aquí quiero que más allá del enredo que pueda sentir, entienda dos cosas. Hay una semana literal que todos conocemos, que dura 7 días. Para el israelita empezaba el día domingo, primer día, y terminaba el Shabbat, el sábado, que era el séptimo día, el último día. Y hay una semana profética que en realidad se cuenta en grupos de 7 años. Cada semana son 7 años. Amén. Y entonces hay una diferencia, obviamente, entre lo literal y lo profético. ¿Por qué semanas? ¿Por qué el uso de este conteo? Porque desde que fue creada la tierra, que el Señor estableció en 6 días construir y al séptimo descansar, diciendo está todo hecho. Amén. Por eso Jesucristo vive su semana triunfal, que lo hemos revisado un par de veces en la congregación, y resucita el sábado, porque ahí dijo está todo hecho. Amén. Entonces, con esto en mente, quiero que analicemos un poco más. Yo puse aquí también que 70 años fue el cautiverio y paz en la tierra de la herencia, en este caso en la tierra heredada prometida a Abraham y que luego Israel tomó. Cuando ellos fueron llevados al cautiverio por 70 años, esa tierra descansó, dice la Escritura. Descansó del trabajo y de la sangre derramada y de las abominaciones que se estaban produciendo ahí, descansó durante el cautiverio de los 70 años, pero luego ellos volvieron a la tierra porque se dio la orden de reconstruir de nuevo el templo. Amén. Y esas son las 70 semanas de Daniel, entonces es un cúmulo de años, son grupos de 7 años, cada semana son grupos, son semanas proféticas, grupos de 7 años, desde un punto que señala aquí Gabriel hasta otro punto que él está describiendo. Ahora, para que se entienda mejor, porque yo también entiendo mejor con gráficos, con imágenes, aquí tengo 3 barras laterales. La primera, la verde, dice 70 semanas equivale a 490 años. Amén.
Luego está partido la siguiente barra, hay una gris más oscura y una gris más clara. La más clara dice 7 semanas que equivalen a 49 años. Aquí estamos desmenuzando entonces cómo se dieron esos 490 años que describió Gabriel, le dijo a Daniel esto es lo que va a ocurrir. El primer grupo, o sea, la primera semana de 49 años, comenzó con el edicto de Ciro para que se reconstruyera el templo y culminó cuando se inauguró ese segundo templo. Y en esos 49 años usted va a encontrar los libros de Ageo, los libros de Esdras, por ejemplo, Zacarías, son dos profetas, Ageo y Zacarías. Va a encontrar Esdras, va a encontrar Nehemías, va a encontrar Esther, por ejemplo. Todos ellos ocurrieron en este lapso de 49 años en que se da el edicto para reconstruir y entre que se finaliza reconstruyendo tanto la ciudad, los muros, como lo cuenta Nehemías, la reconstrucción de toda la ciudad, como el templo, como lo cuenta Esdras. Amén. Y entre medio va a estar el ministerio profético de Ageo y de Zacarías. Luego, como aparece en esta barra que le menciono, al medio, están esos 49 años que pasan con la reconstrucción del templo, y luego vienen 62 semanas proféticas que equivalen a 434 años. Y ahí se va a dar todo este hito histórico en donde van a estar los macabeos, que son libros que no están en nuestra Biblia, pero son libros históricos de la historia de Israel. Si quieres saber detalles de qué pasó ahí, yo le recomiendo que puede revisar, por ejemplo, el libro eh, Efecto Parlante, o como ebook, como quiera, o ir a alguno de los videos en YouTube de la serie que hacemos con los templos. En uno de esos videos yo explico qué ocurrió en este lapso de 434 años. ¿Sí? En estos 434 años se da el cautiverio de nuevo de Israel por los griegos, luego por los romanos, la debacle del templo, de este segundo templo reconstruido por Nehemías y Esdras, se destruye, no se destruye completamente, pero sí queda hecho nada, y Herodes lo reconstruye. Herodes va a ser entonces, va a estar en el tiempo ya del nacimiento de Jesucristo. Y Gabriel, que le explicó todos estos 490 años, a Daniel también va a estar moviéndose durante estos 490 años. Y va a ser su aparición en el nacimiento de Juan el Bautista y en el nacimiento de Jesucristo. Y luego al final, si se fijan en la barra del medio, hay una pequeña barrita bien delgada con una flecha negra que dice última semana. Esa es la última semana, los últimos 7 años, que en algunas teologías los lanzan para el futuro, dicen que todavía no han ocurrido, porque Apocalipsis da descripciones de estos últimos 7 años, y en estas descripciones habla del espíritu del anticristo, que ataca entonces al santo, pero en verdad se cumplieron con los 3 años y medio del ministerio público de Jesús, más los primeros 3 años y medio de la iglesia moviéndose predicando el reino entre los judíos. Amén. Luego vino la persecución amplia en donde la iglesia se movió a predicarle a todos los gentiles. Entonces ahí se cumplieron estos 7 años. ¿Y cuando comenzaron? Esta última semana que menciona esta flechita y que está aplicada en la barra más alta, eh, comenzaron cuando Jesús parte su ministerio público de forma precisa. Usted sabe que Israel tenía diferentes fiestas solemnes, entre ellas la fiesta de las trompetas era una de ellas, que era una fiesta de anuncio donde se anunciaba. No voy a entrar en detalle con la fiesta, lo que quiero que entienda es que en la fiesta de las trompetas y en ese año, que era año de jubileo, la ley tenía una orden de Dios que decía que cada 49 años Israel tenía que tener un año de jubileo en donde se perdonaban todas las deudas, se libertaban a los esclavos, Israel entraba como un reseteo de libertad. Precisamente en el año del jubileo, Jesucristo comienza su ministerio público. Ahí él es bautizado y ahí él entra a la sinagoga, toma el rollo de Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a libertar a los cautivos, me envió a hacer la apertura de la cárcel, a declarar el año agradable del Señor. O sea, yo soy el jubileo, dijo Jesucristo. Yo soy, por mí está la fiesta de la trompeta, para anunciarme a mí. Y entonces él comienza, ahí comienza, llega el Mesías, digamos, en el sentido de que Jesús de Nazaret entra completamente a su ministerio como el Cristo, como el Mesías.
Amén. Y va a durar 3 años y medio, y a la mitad de esta semana profética, o sea, 3 años y medio, a la mitad el Señor va a ir a la cruz. Amén. Justamente en otra fiesta, también para cumplir otra de las fiestas, que era la fiesta de la Pascua. Ahí es el día que todo el mundo estaba sacrificando los corderos para comerlo en la noche, en la Pascua. Jesucristo está siendo llevado a la cruz. Amén. Está en la cruz entregando su sangre. Y luego de eso viene la resurrección, cumpliendo otras fiestas más, ¿verdad? Todo esto lo vimos también en algún momento cuando revisamos la Semana Triunfal, se lo voy a mostrar ahora mismo. Pero para finalizar, para mostrar la última barra, de 7 años, terminaría precisamente cuando Esteban es asesinado como el primer mártir. La muerte de Esteban es importantísima. Vuelvo a reiterar, si quiere más detalle, yo de verdad le digo, vaya a ese video de YouTube porque ahí yo lo explico. Y no quiero alargarlo tanto esto, por eso. Entonces, pero la muerte de Esteban es importante porque Esteban proclama que el templo físico, construido con piedras, ya no va a ser más la casa de Dios, sino nosotros. Y de hecho, Esteban les dice al Sanedrín, duros de cerviz, siempre resistid al Espíritu Santo. Les dice eso porque le dice, ¿qué casa le van a hacer al Dios que dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Amén. Y Esteban ve los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, ahí terminan los otros 3 años y medio que faltan de estos 7 años, y desde ahí en adelante viene una persecución, como le digo, a la iglesia, que todavía es judía en esencia, por el Sanedrín, y la iglesia sale a predicar a los gentiles. Amén. Y por eso ahí terminan entonces esa última barrita, esa última semana. Se cumplen completamente las 70 semanas descritas a Daniel. Amén. Esto es importante porque cuando necesitamos entender los tiempos del Señor, tenemos que ir a cómo Él los cumplió en el momento en que cambió la era. Amén. Estas son las 70 semanas que son semanas proféticas porque se cuentan en años. Entonces, con esto en mente, aquí tengo la imagen de la Semana Triunfal de Jesús. En algún momento lo vimos también en la congregación, más de alguna vez, para explicar de que efectivamente el Señor murió, fue crucificado el miércoles y resucitó el sábado, cumpliendo 3 días y 3 noches en la profundidad. Lo hizo, y aquí quiero hacer un detalle, aquí usted puede ver toda la semana. El día domingo partió esa semana, fue el primer día, el segundo día el lunes. Jesús es ungido el lunes por este aceite, este perfume que le echan de alabastro. Él dice que es preparación para su muerte y su sepultura. Echa a los cambistas del templo, por ejemplo, maldice la higuera, que era figura de la religión del judaísmo, de los religiosos, se seca la higuera porque no tiene fruto. Amén. Todo esto es profético. Llora por Jerusalén también ese día. El día martes va a ser la preparación de la cena. Judas empieza a negociar para traicionar a Jesús el día martes. Eh, Jesús en la noche, entrando al miércoles, ¿sí? Para que se entienda, porque lo hemos hablado otras veces de que en Israel se contaba, el día comenzaba a las 6 de la tarde del siguiente día. O sea que si hoy día yo era martes, a las 6 de la tarde yo miraba y decía, oh, estamos entrando al miércoles. Así funcionaba, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde más o menos, que era la caída del sol. Pero entonces cuando esto va a ocurrir y viene la cena, la Santa Cena, ellos todavía no entran, no están comiendo ahí la Pascua. La Pascua va a ser al otro día, la otra noche. Sino que Jesucristo está haciendo una cena según el orden de Melquisedec, donde la mesa va a ser el altar, la sangre va a ser el vino va a ser su sangre, el pan su cuerpo. No está partiendo un pan sin levadura, quiero que comprenda, está comiendo un pan normal, porque los panes sin levadura los van a hacer desde el otro día en adelante, según las fiestas judías. El pan sin levadura comenzaba con la Pascua. Amén. Era una forma de fiesta también que duraba 7 días. Eh, y ese mismo día, ese día martes, cuando entra en la noche hacia el miércoles, es que él se reúne con sus discípulos, va a Getsemaní, lo apresan en Getsemaní, lo llevan al Sanedrín, pasa toda la noche ahí encarcelado, lo interrogan, luego lo llevan a la cruz en la mañana. En la mañana del miércoles, Jesucristo ya empieza a sangrar desde el Getsemaní, que viene sangrando, desangrándose, y luego en la cruz va a entregar toda su sangre justamente el día en que todo Israel
está sacrificando corderos para comerlos en la noche, porque era la Pascua judía. Amén. Eso el día miércoles, justo a la mitad del día, de la semana, porque vuelvo a reiterar, la semana comenzaba el domingo, ese era el primer día. A la mitad de la semana, el miércoles, Jesucristo muere, tal como dice la profecía, como Gabriel lo explica, dice a la mitad de la semana va a cesar el sacrificio, se va a acabar el sacrificio de animales y va a comenzar otra cosa que es desde el sacrificio perfecto de Jesucristo por todos nosotros. Amén. Entonces, el jueves, de a jueves y viernes, Jesucristo va a estar en lo profundo de la tierra, porque era la fiesta del pan sin levadura, que los panes y levadura eran puestos en el fuego, eran metidos al horno. Y asimismo Jesucristo fue a lo profundo de la tierra como Él era el pan sin levadura. Él era el pan que no tenía añadidos, Él era el pan del cielo sin añadido. Amén. Y Él estaba en lo profundo de la tierra. Amén. Y el sábado entonces Jesucristo resucita el Shabbat y es el domingo donde las mujeres por fin pueden ir a la tumba. Encuentran la tumba abierta en domingo. Pero el sábado Jesús ya había resucitado, porque por eso la tumba ya estaba vacía. Amén. ¿Por qué no fueron el sábado? Porque tenían prohibido, acuérdense que el sábado no se podía ir a este tipo de cosas, tenían prohibido hacer trabajo, tenían prohibido hacer largas caminatas. Entonces el domingo cuando ellas van. Y cuando ellas van, y aquí ya entramos a los detalles de nuestro tema, cuando ellas van, y ahí dice sábado 17, si se fija la franja naranja al final, dice sábado 17, a mediodía, tras estar 3 noches y 3 días en la tierra, Cristo resucita. Históricamente, ese mismo día, hace muchos años atrás, hace casi 1000 años atrás, Moisés había cruzado con Israel el Mar Rojo para declarar libertad de la esclavitud. Y Jesucristo resucitó ese mismo día, obviamente haciendo alusión a que Él estaba libertándonos a todos de la esclavitud de este mundo. Amén. En ese séptimo día, también importante porque es el día de reposo, es figura del Edén, es figura del huerto. Jesucristo es nuestro reposo, es nuestra tierra de la herencia. Amén. Y por último, comienza al finalizar el sábado, ya en la noche, comenzaría el domingo, o comenzaría el siguiente primer día de otra semana, y ahí es cuando se levantaba la gavilla, según la fiesta de la Pascua y la fiesta de los 7 panes y levadura, se tomaba una gavilla de la primicia y se levantaba delante de Dios, se traía al sacerdote para que el sacerdote lo presentara, se elevaba, se mecía, ese era el concepto mecerlo, delante del Señor para que Él bendijera toda la cosecha. Era la primicia para que Él bendijera el resto de la cosecha. Y esa cosecha comenzaba todo el mundo a cosechar hasta el día de Pentecostés. Y en Pentecostés, que eran 50 días después de esto, había otra fiesta, otra solemnidad. Amén. Ok, esta que levantaban esta primicia le decían el Homer, así le decían, que era una medida, la medida de la gavilla, que también algunos lo traían ya molido como harina en un pocillo que era una medida, un Homer, era como decir medio kilo de harina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estoy siendo coloquial con eso, pero para que me entiendan. Entonces, resumiendo, después de 3 años y medio de ministerio público, 3.5, Jesucristo, 3.5 refiriéndome a 3 años y medio, Cristo muere en Pascua, baja a las profundidades en la fiesta de los panes y levadura, baja a lo profundo de la tierra, resucita para presentarse como primera gavilla, como el Homer. Jesucristo va a decir, yo soy esa porción que debe ser presentada delante del Padre. Amén. Jesús se presentó entonces como la ofrenda mecida a su Padre, como una ofrenda de primeros frutos. Amén. Él era el sacerdote y a la vez la ofrenda presentándose. Luego, ¿por qué se presenta? Porque está diciendo, Padre, bendice la cosecha que va a venir. Bendice la cosecha. Y Dios, ¿cuándo la bendice el Padre? Cuando envía su Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Amén. Luego, los primeros 3 años y medio, vendría la creciente, o los próximos 3 años y medio, después de que el Señor resucita, y todo esto, vendría la creciente persecución a la iglesia de parte del Sanedrín, poniendo como límite la muerte de Esteban, porque ahí se cumplieron los faltantes 3 años y medio de esta última semana que le comentaba. Completando de esta manera la última semana profética de Daniel.
la semana 70, y la visión para el fin de la era, los últimos 7 años. Ahora, lo que quiero que nos centremos, ya explicando todo esto, quiero que se mantenga en su mente el concepto de semana profética. Semana profética es equivalente a 7 años. Estos 7 años se pueden dividir en 2 Omer, ¿sí? En 2 primicias, o mejor dicho, 2 medidas de primicia, que serían 3 años y medio y 3 años y medio. Amén. Fíjense lo interesante, porque lo que estoy diciendo es que el ministerio público de Jesús, que duró 3 años y medio, fue levantado delante del Padre, y Jesucristo mismo se levantó y dijo: ¿qué te parecieron estos 3 años y medio de haberme sembrado? Este es el fruto que estoy sacando de esos 3 años y medio. Y el Padre dice: me parece espectacular, lo voy a bendecir, y envía a su Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Amén, en la fiesta de la cosecha. Y de ahí vienen otros 3 años y medio donde la misma iglesia como grano bendecido, como cosecha bendecida, también va a sufrir las mismas persecuciones de Jesucristo y va a empezar a predicarle a los gentiles. Amén, se va a ver una expansión por causa de esto. Así funciona la siembra y la cosecha. Se siembra y al morir se expande, ¿sí? Porque el grano muere, puede llevar fruto. Entonces Jesucristo dijo: yo soy ese Homer, yo soy esa medida de primicia. Oseas 3:2, aquí quiero enfatizar en este concepto, Homer, porque no es un concepto castellano, es una medida que hoy no existe, pero es profética para nosotros en este sentido. Oseas 3:2 nos confirma que Homer es una medida de granos secos, porque él dice: lo compré entonces para mí por 15 ciclos de plata, por unas monedas de plata, dice 15, y un Homer y medio de cebada. O sea, en este caso de cebada, él tenía una medida, imagínense un pocillo que era un Homer de cebada. El Homer es parte del sistema de pesas y medidas usado en la Biblia. Y por esto es la medida también usada para juntar el maná. Cuando uno lee cómo juntaban el maná, dice que juntaban un Homer de maná. O sea, echaban en esta medida, este pocillo, un Homer de maná. Lo interesante para nosotros es que es una medida para primicia. Amén. Una medida de primicia. Entonces, Jesucristo como primicia del nuevo tiempo y la iglesia del Pentecostés también se está expandiendo como fruto de esa primicia, como parte de toda esa cosecha. Juan 12:23, Jesús ya lo venía profetizando, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, yo tengo que morir para poder traer una cosecha. Yo voy a ser la primicia, yo voy a ser el primero en la resurrección y ahora voy a cosechar muchos granos, muchos hijos de Dios de la resurrección. Y luego dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Luego Pablo, comprendiendo todo esto por el Espíritu, también le dice a los Corintios en su carta, en su primera carta, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Se acuerda que Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo? Más que defendiéndolo, está explicándosela a los Corintios, que no la entendían bien. Le dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. O sea, es el primero en resucitar y es la primicia levantada en resurrección delante del Padre. Amén. Ok, espero que no se le haga complejo los conceptos que estoy poniendo, pero es necesario para que podamos ir profundo a este punto para lo que le voy a explicar más adelante. Entonces, era parte de la ofrenda de la gavilla, el Homer, celebrado únicamente cuando el pueblo de Dios entraba a la tierra prometida. Fíjense en este Levítico 23:10 que tengo acá. Dice: habla a los hijos de Israel. Diles: cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy, segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, solo cuando se entraba a la tierra de la promesa, solo cuando se entraba a la herencia, solo cuando se entraba al reposo, se presentaba esta primicia. Por eso Jesucristo dice: yo soy esa primicia, yo soy esa medida, soy yo. Y me estoy presentando porque estamos entrando a la tierra de la promesa. Amén. Entonces, a la herencia, eh, lo leo de nuevo, era parte de la ofrenda de la gavilla celebrada únicamente cuando el pueblo de Dios entraba a la tierra prometida.
a la herencia y a la tierra del reposo. Era ofrecida al sacerdote como primer fruto, como una primicia de la cosecha, y si era aceptada, esta cosecha era bendecida por el Padre. Entonces la palabra gavilla se traduce en hebreo como Omer. Vuelvo ahí a recalcarlo, que significa una porción de 3.5 medidas de harina que era equivalente a una gavilla después de ser molido el grano en el molino. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque 3.5 va a ser después un número que nos va a ayudar a entender que pueden ser también, proféticamente hablando, 3 años y medio. Un Omer, una medida de primicia, pueden ser 3 años y medio. Amén. Vuelvo a reiterar, 3 años y medio, entonces pueden ser una medida. Ok, vamos profundizando, si se fija, vamos a ir yéndonos cada vez más al detalle. Partimos con las 70 semanas en año, luego bajamos a la semana de Jesucristo, luego nos centramos en el momento de la primicia, en que Él en la resurrección se presenta, y ahora estamos diciendo que esa medida de primicia es también una medida de tiempo, que puede ser no solo un pocillo con grano, sino también un pocillo con 3 años y medio. Amén. De primicia, para que se entienda. Entonces, la porción, el Homer de 3.5, también tiene una simbología profética de tiempo. Equivale a la mitad, 3.5, de una semana profética, es decir, la mitad de 7 años. Equivale también al número de días del ministerio público de Jesús desde el jubileo, que fue la fiesta de las trompetas, hasta su muerte en Pascua. Número de días también que Dios detuvo la lluvia por medio de Elías. Esto es interesante porque en Lucas 4:25 Jesucristo dice que 3 años y medio duró la sequía cuando Elías oró y dijo no va a caer más agua porque el Señor me mandó, no cae más lluvia hasta que yo ore de nuevo. ¿Se acuerda? ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando él degolló a todos los sacerdotes de Baal. Ahí fue cuando volvió a llover. Después de eso volvió a llover. 3 años y medio de sequía. O sea, aquí estaba ingresando una primicia. Elías en esos 3 años y medio estaba en una medida de primicia. Esto es un elemento importante para poder entender nuevamente por qué Elías va a multiplicar la harina y el aceite. ¿Por qué Elías va a orar para que el niño resucite? Todo esto en alusión directa a cómo Jesucristo va a cumplir las profecías. Amén. Y también nos está diciendo a nosotros que cuando estamos en 3 años y medio del inicio de un nuevo tiempo para todas las naciones, van a haber ciertos elementos que se van a repetir. Y por eso se nos hace interesante entender esto. También era descrito como, en Daniel, era descrito como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerda esa frase? Yo a veces bromeaba cuando, me acuerdo con amigos de la iglesia, cuando me decían, ¿y cuándo nos vamos a juntar? Bueno, como no poníamos nunca fecha, decíamos, bueno, en un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Así como se dice algo, pero no sabemos qué estamos diciendo. ¿Por qué? Porque suena como un trabalengua, pero en realidad es súper sencillo. Se está refiriendo a medida de Homer, a 3.5. Tiempo, aquí está la cámara, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 y medio. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Amén. Ahí está. Por último, también en otras profecías se refiere al número de 1260 días. También es el número del sustento de la iglesia en el desierto, Apocalipsis 12:6, y es el número que le fue dado a los testigos para profetizar. O sea, en estos 3 años y medio, en esta medida Homer de tiempo, ya no mirándolo solamente como una medida de peso para granos, sino ahora también como una medida de tiempo de primicia, estamos diciendo que hay cierto elemento, uno de ellos que equivale a los años en que la iglesia es sustentada en el desierto y equivale a los años en que los testigos se les ha dado profetizar. Amén. Ok. Resumiendo todo lo que toda la información que acabamos de tirar ahí a la mesa. Entonces, Homer 3.5 es una medida de primicia de una cosecha bendecida, una cosecha de la tierra prometida, una cosecha de herencia. Amén. Siguiente, dice, es 3 años y medio, bueno, eso lo hemos recalcado. También es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, equivale a la mitad de una semana profética y equivale también a 1260 días. O sea, todo esto es lo mismo. En medida de peso, cuando se levantaba la gavilla, la ofrenda de primicia, y en medida de tiempo, cuando comienza
una nueva era. Amén. O cuando estamos en medio de la transición de una era a otra era. Amén. Sí, eso es más, en realidad, eso es mucho más específico, lo que acabo de decir. Son medidas de tiempo cuando estamos en la transición de una era a otra era. Amén. Ahí aparece la primicia y ahí aparecen los primeros movimientos de la iglesia para esa era. Amén. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Yo creo que con esta imagen queda muy claro. Porque el 2019, desde que el Señor nos dijo que íbamos a entrar a una temporada para todas las naciones distintas, luego nos fue explicando que esto era una cosecha, luego nos fue diciendo que había que congregar al trigo, luego, o sea, cada vez nos ha ido entregando más detalle de todo esto. Como lo digo, como les mencionaba, yo en uno de los videos, tratando de hacer un resumen, se me ocurrió decir, sin explicar, de que por lo menos hasta 2027 vamos a estar en esto. Y aquí lo estoy tratando de explicar, ¿sí? Entonces, es una semana profética, ¿sí? De 7 años dividido en 2 Omer para el cambio de era. Es el momento de transición para el cambio de era. Amén. Para que se establezca, digamos, una era totalmente distinta, notoriamente distinta. Amén. Es un tiempo y tiempo de la mitad de un tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo desde el 2020 hasta la mitad del 2023. Tenemos un Omer, ¿sí? Una medida en esta transición. Y luego de la mitad del 2023 hasta el 2026, 2020, voy a contar aquí, 2020, un año, 2021, dos, 2023, no, me equivoqué, 2020, 2021, 2022, ahí sí, 2022, y en la mitad del 2023, sí, a la mitad ya tengo un Omer, 3.5. Cuando se cumple, ya tengo la mitad del siguiente y luego vendría a ser 23, 24, 25, 26 y ahí están los siete años, ¿sí? Los 7 años que es una semana profética de transición. Ahora, con esto no estoy diciendo que Jesús va a venir, que va a cumplir nada de eso. Quiero dejarlo súper claro. Estamos tomando de los elementos de cómo Jesucristo hizo el cambio de era para siempre, no lo necesita hacer de nuevo, a lo que está ocurriendo en nuestra época de forma específica. Apocalipsis está lleno de elementos para cómo se gobierna desde el cielo la tierra, cómo lo eterno invade la tierra. Apocalipsis nos muestra estos elementos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis fue escrito por un Juan, por un apóstol Juan, que empieza a ver en el Espíritu todo lo que ocurrió en el cielo mientras Jesús cumplía su ministerio público y mientras la iglesia primera comenzaba a crecer. Amén. Y eso es lo que ve Juan en Apocalipsis y eso es lo que él detalla. Y todas estas figuras proféticas que vemos, todos estos ciclos de 7, 7 mensajes, 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos, en fin, todos estos ciclos de 7 que muestra Apocalipsis nos está revelando cómo se dio esta transición del pacto, del juramento del Sinaí, que Jesucristo cumplió en sí mismo completamente, a el pacto eterno en donde la ley está en nuestros corazones, ya no el ritualismo, sino la esencia de la ley. Ama a Dios, ama a tu prójimo, está escrito en nuestros corazones para que entonces caminemos según el pacto en Jesucristo, según la ley de Cristo, como lo dice Pablo. Amén. Pero para nosotros, entonces, como les decía, es interesante e importante revisar esos elementos porque nos dicen cómo debemos movernos en estos 7 años o en este transcurso del 2020 al 2026. Y ya estamos avanzando hacia la mitad de un Omer, o sea, perdón, hacia el cumplimiento de un Omer, de una medida de primicia. Amén. De una medida de primicia que está entrando a una nueva era. Entonces, ¿qué ocurre en esos 1260 días? Quise poner dos elementos que me parecen que se han estado cumpliendo. Ustedes seguramente en sus corazones van a decir sí, amén, porque lo hemos estado viviendo también, pero nos ayuda a entender y a ordenar todo junto. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, una medida de tiempo de primicia. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Amén. O sea, fíjense que esto es interesante porque hace el año pasado solamente estuvimos en una acción profética con el tema del falso Miguel.
lo puedo decir así, acción para seguir removiendo la falsa raquia, que ya está vencida, que Jesucristo ya le quitó toda la autoridad, pero ahí están atrincherados en la mente y en las creencias de la gente. Entonces, el punto es, lo interesante de esto es que precisamente algo similar ocurrió cuando Jesucristo vivió su ministerio y la iglesia estaba apareciendo. La iglesia es esta mujer que está apareciendo. Amén. Y a quien el Señor la va a sustentar por 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea, se le sacó del cielo, se le arrojó, se le sacó de la raquia al suelo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y fíjense que es llevada al desierto para ser sustentada, y el Señor le da las alas de la águila. Estos son dos elementos que la iglesia de ahora tiene que actuar, tiene que vivir, tiene que encarnar. Esa es la palabra, encarnarlo. Uno, tener las alas del gran águila, que el Padre le dé las alas del gran águila, que es una relación directa con la acción profética de la iglesia, con la vida profética de la iglesia, pero también ser sustentada en el desierto, en el lugar de la prueba, en el tiempo de la crisis. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea, corrientes espirituales de inmundicia para poder atacar a la iglesia. Y de eso hemos visto muchísimo en estos años. Pero la tierra ayudó a la mujer. Y aquí viene otro elemento. Es una iglesia que es ayudada por la tierra. Esta es otra coordenada que nos ayuda a ubicarnos en cómo debe actuar la iglesia en este espacio de tiempo, en estos 3 años y medio, en estos 1260 días. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obviamente está hablando aquí de la iglesia. O sea, se fue a hacer guerra, pero la iglesia es una iglesia, vuelvo a reiterar, que está en el desierto, en la crisis, a quien la tierra ayuda a esta iglesia, a quien el Padre le da las alas de la gran águila y la nutre en ese desierto. Amén. Así que el desierto no es tan desierto cuando la iglesia es llevada por el Señor. Todo esto se cumple en varios elementos en Jesucristo. Ya se cumplió, esto no es algo a futuro. Estamos buscando coordenadas en esto, pero esto se cumplió en Cristo y en su ministerio público y en los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la iglesia. Eh, Se cumplió cuando Jesucristo fue al desierto y los ángeles vinieron a sustentarlo. Se cumplió cuando la iglesia tuvo que huir también en el año 70 al desierto, huir de la Jerusalén que iba a ser destruida. Se cumplió cuando el mismo Pablo va al desierto. Se acuerda que él se fue al desierto para ser sustentado por Dios antes de comenzar su ministerio. Él tuvo varios años en el desierto después de la aparición de Cristo, cuando cayó del caballo, y luego Pablo trató de salir a predicar así a la primera, y luego se retrae y dice, no, mejor me voy a pasar un tiempo con el Señor para reordenar todo lo que me ha pasado. Todo esto se cumplió, pero como se cumplió en Pablo, como se cumplió en el año 70 y como seguramente se cumplió en los santos mártires de la antigüedad, se cumple también en nosotros como iglesia cada vez que entramos a un tiempo que es medida de primicia de otra era, de otra época que el Señor está abriendo. Amén. Por eso lo estamos revisando, por eso para encontrar esas coordenadas del cielo. Otro punto son los testigos. Ahora, voy a iniciar diciendo esto antes de leer. Los testigos en Apocalipsis representan la ley y los profetas, representan a Moisés y Elías, en este caso la ley y los profetas. Esto porque para anunciar algo y establecer algo se requerían siempre dos testigos. Y para el Señor, la ley y los profetas eran los dos testigos fiables. Amén. Entonces, pero al mismo tiempo, Cristo, en sus 3 años de ministerio, Él fue la ley y los profetas. En Él se cumplió toda la ley y en Él se cumplieron todos los profetas. Jesús le dijo a los que iban camino a Maús
que en el Cristo se habían cumplido todo lo dicho en la ley y en los profetas y en los salmos, amén, que también era el libro profético. Entonces Cristo va a ser el testigo y por eso se presenta Elías y Moisés en el monte de la transfiguración donde él está, porque Cristo es la revelación total, completa, plena que Moisés buscaba en la ley y que los profetas buscaban en las profecías. Amén. Como diría un santo mártir de la antigüedad, es en Cristo que Moisés y Elías fueron salvos. Amén. Entonces, Él es la revelación completa. Esto es importante entenderlo porque Cristo va a ser el testigo, entonces va a ser la encarnación de la ley y los profetas. Moisés se va a presentar delante de Moisés y Elías se van a presentar en el monte por esto. Y con esto en mente podemos entender lo que dice Apocalipsis, lo que empieza a ver Juan, que vuelvo a reiterar, se cumplió en el ministerio público de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Él está hablando de dos personas, pero en realidad son dos elementos que están en Cristo. Apocalipsis 11:1. Esto no es algo que va a pasar en el futuro. No van a venir dos personas en el futuro, ¿sí? Para que se entienda. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Quise poner este versículo como inicia este capítulo, antes de seguir leyendo, porque antes de los testigos parte diciendo que se mide el templo, el altar y los que adoran. Y eso fue lo que vimos el 2020 con mucho énfasis. Dios pesando a qué le llamamos templo, si al edificio o al templo que Él estableció, que es la iglesia, que somos nosotros mismos en Él. Amén. O porque si lo va a medir y si va a pesar qué es legítimo y qué no, ¿qué es lo legítimo? El edificio al que le ponemos los cartelitos, al edificio de hombres, o el templo que el Señor estableció. ¿Qué es lo legítimo? ¿Cuál es el altar legítimo? Ese de madera, de acrílico, que ponemos adelante con el eslogan del grupo, digamos, de la corporación, o el altar del corazón, que debería ser santo para santificar toda ofrenda que presentemos delante de Dios. ¿Cuál es la medida de la adoración? ¿La que hacemos así tirando humo, luces, o la medida de la adoración que hacemos tributando a Dios todo lo que hacemos delante de Él? Entonces así parte Apocalipsis 11 y luego dice, luego que se mide todo esto, por eso es importante porque el 2020 ocurrió y va a seguir ocurriendo, el 11.3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, por 1660 días 22, vestidos de silicio. Amén. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y aquí añadimos otro elemento que es el aceite. Los testigos ligados al aceite que alimenta el candelero. Amén. Entonces Jesucristo fue el aceite también que alimentó el candelero. Jesucristo va a ejemplificar, Él va a ser los dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que llueva en los días a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí hay una alusión directa a Elías, ¿verdad? Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Aquí hay una alusión directa a Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. O sea, Moisés y Elías, está descrito en el versículo 6, que son los que se presentaron delante de Jesús. O podríamos decir que el Espíritu de Cristo que alimentó a este Moisés y a este Elías en su momento, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía, atrajo a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración para ver la revelación completa. Dice el 7, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está refiriéndose a la crucifixión. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la gran ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Se está refiriendo a la Jerusalén física, que está en Palestina. El 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos uno a otro, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí está haciendo un panorama completo de la historia
en donde el Espíritu de Cristo, a través de la ley y los profetas, enjuició por diferentes épocas a los diferentes pueblos, y es lo que vemos en todo el Antiguo Pacto. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, o sea, la resurrección, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Lo interesante es que estos últimos versículos, por ejemplo en la Biblia copta, no están escritos en plural, no dice y los vieron y subieron, sino que está escrito en singular. Se levantó de los muertos y subió, está escrito como que ahora es una sola persona. Por eso les comento que en realidad Juan lo que está viendo acá es algo que ocurrió en el ministerio tanto del Señor Jesucristo como también en la iglesia primera. Les recomiendo que puedan revisar 2 libros de Emerson Ferrer muy buenos, que da detalle de todo lo que les estoy comentando. El primero es El Gran Engaño, donde da detalle de la última semana de Jesús, y el segundo es Antes de la fundación del mundo, que da detalles de las 70 semanas de Daniel. Amén. Con estos 2 libros son muy buenos para complementar todo lo que le estoy mencionando. Amén. Pero estas 2 cosas se los muestro por esto. Esto es lo que estamos viendo ahora. Alguien podría decir, hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto que me estás contando? O sea, me parece interesante, pero ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, a este punto. Estamos desde el 2020 a la mitad del 2023 en una medida de tiempo de la mitad de una semana profética. Y en esta mitad de la semana profética, en esta medida de primicia, la iglesia actúa con ciertas coordenadas que están descritas en estos capítulos de Daniel. Es una iglesia con estas características como iglesia en el desierto, en crisis, en lugares de crisis, y como una iglesia que tiene la dimensión de los testigos. Amén. Curiosamente, resaltando precisamente todo esto de la medida de trigo, de la primicia del trigo y en este caso también el aceite para las lámparas, curiosamente, y por estas cosas de cumplimiento, son precisamente los alimentos que más han subido de valor por su escasez en estos años. Aquí yo tengo 2 gráficos, me perdonan que esté tomando té, pero se me seca la garganta con el frío. Tengo 2 gráficos acá que pueden ver, son actuales. La línea verde que ven en este gráfico que va disparándose hacia arriba es el aceite vegetal, cuánto ha subido de precio. Y la línea amarilla son los cereales, ahí entra el trigo, la cebada, que son precisamente 2 cosas que estaban en las cosechas. Y entonces, y en la fiesta de Pentecostés también, precisamente es lo que más escaso está. ¿Por qué? Porque con la guerra en Ucrania, y en este sentido Ucrania como un lugar de frontera, recuerde que Ucrania significa frontera, de esto hemos hablado también, es también frontera de tiempo. O sea, hay una señal ahí de que hay un cambio de temporada brusco, inevitable. Y este cambio de temporada, ¿qué está trayendo? Precisamente Ucrania y Rusia son los productores globales que producen más, digamos, el 29% del trigo viene de 19% de Rusia y 10% de trigo, de Ucrania a nivel mundial. Con la cebada ocurre algo similar, 17% Rusia a nivel global y el otro porcentaje del 32% lo hace Ucrania, 15%. Aceite vegetal, tal vez no es de olivo, pero es el aceite que usan las casas en el mundo, la escasez de aceite. El 75% viene de Ucrania y Rusia, con un 50% de Ucrania y un 25% de Rusia. Por eso la escasez y los altos valores de aceite y de trigo. Y en el otro gráfico que está aquí, donde se ven los dibujitos de los vegetales, lo que nos interesa son los de abajo, que son la cebada y el trigo. Fíjense cómo se disparan las líneas rojas de precio. ¿Por qué se disparan? Por la escasez. La escasez de 2 elementos. Muy interesante. No sé si recuerdan, pero Elías, en temporada, Elías es un buen ejemplo de la iglesia de este tiempo.
porque Elías va a multiplicar la harina y el aceite en la casa de la viuda. Amén. Y esto es primero un acto sobrenatural, porque lo hace en días de escasez. Elías en la iglesia sustentada en el desierto, en la iglesia que incluso los cuervos vienen a darle comida, sustentada en el desierto. En la iglesia que la tierra le ayuda, por eso vienen los cuervos. Elías es la iglesia que le profetiza al trigo y al aceite de que no va a escasear. Y esto es interesante porque Babilonia puede diluir el vino. De hecho, Babilonia tiene su vino ponzoñoso, pero no puede maniquear, ¿sí? No puede manipular el trigo y el aceite, solo busca su escasez, ¿sí? O a veces la escasez de este trigo y aceite es por causa también de los juicios de Dios, como pasa en el caso de Elías. Pero Dios manda a Elías a profetizar a esas vasijas para que se multipliquen y esto se va después a hacer una correlación directa cuando Elías ora al niño para que resucite. El poder de la resurrección está en los testigos y ese niño es la generación, es una nueva generación que debe resucitar. El trigo y el aceite es una generación ungida que debe también multiplicarse porque estaba escaseando. Amén. En los cambios de temporada hay un conflicto con una generación ungida que tiene que emerger y deben haber profetas que le ordenen que se multiplique. Amén. Y que tengan el poder de la resurrección, vivan en la dimensión de la resurrección, una iglesia profética para que pueda resucitar este niño. ¿Se acuerdan que la viuda le dice a Elías, has venido a traer a recuerdo las iniquidades? O sea, cuando muere el niño, le dice esto, porque ella entendió que el niño estaba muriendo por causa de la iniquidad. Entonces hay una generación que está muriendo por causa de la iniquidad y hay que traer el poder de la resurrección sobre esa generación para que se multiplique, se levante, se despierte, para que este Homer de primicia se multiplique, sea una gran cosecha en donde el Espíritu Santo descienda sobre ella. Amén. Y aparezcan los 7.000. Los 7.000 son la cosecha de Elías después de que él estuvo con la viuda, hablándole a las vasijas de aceite y harina y con el niño para que resucitara. Amén. Entonces, por último, y con esto cierro, conclusión, los 7 puntos de una iglesia para nosotros del 2020 al 2026, 7 puntos que no podemos perder de vista. Y esto no es por si acaso, una proclama profética, así dice el Señor. Si usted quiere proclamarlo, pero hágalo con su grupo en la casa. Tomen estos puntos, oren al Señor, piden al Señor que nos pueda inundar de cada uno de ellos, que podamos entrar a una mayor profundidad de entendimiento en estos puntos. ¿Por qué? Porque la iglesia de este cambio es una iglesia primicia, una iglesia a quien la tierra le ayuda, una iglesia sustentada en el desierto, una iglesia con las alas del águila, o sea, con dimensión profética, que está en la altura, que sabe moverse en la altura, una iglesia que tras medir el templo, ¿sí?, tiene la dimensión de los testigos, no puede tener la dimensión de los testigos si todavía está en el templo falso. O sea, eso es súper sencillo. Todavía estás venerando un templo falso, olvídate. No importa lo mucho que tú creas o puedas usar el término testigo, y no, nada de eso funciona. Porque primero se mide el templo falso, se mide el altar y los que ahí adoran, y luego se puede vivir en la dimensión de los testigos, ¿sí? Los olivos, el aceite. Amén. 5. Una iglesia que detiene la lluvia, o sea, tiene capacidad de traer juicio, que multiplica la generación profética, que trae los 7.000. Esa es la iglesia que multiplica la harina y el aceite, que resucita al niño muerto por la iniquidad. Amén. Hay una serie de videos que se llama Elías en la Gran Crisis, ahí en YouTube. Si quiere lo puede revisar, aparecen todos estos elementos que le digo, pero ¿para qué explicar? ¿Qué más puedo decirle? O sea, Elías es una figura muy importante para nosotros, para estos años que estamos viviendo. Una iglesia que le pertenece al Padre, quien le otorga el poder de la resurrección. Amén. Y por último, una iglesia sentada en lugares celestiales junto a la nube de testigos, porque dice que los testigos se levantaron, le dijeron, sube acá, y subieron a las nubes con Dios. Amén. En la nube de testigos. Amén. Así que con esto quiero cerrar. Decirle, hermanos, estos 7 puntos son puntos por los que debemos orar en nuestros corazones, en el altar de nuestro corazón,
decirle, Señor, enséñame a caminar con la tierra. Señor, enséñame que en tiempos de crisis yo tener fe, confianza en que tú me vas a sustentar en medio del desierto, que el desierto no es tan desierto cuando camino contigo, sino que es un desierto vivo. Amén. Enséñame a volar con las alas del gran águila, con tus alas, Señor, a estar bajo tus alas, Señor, eh, que pueda ser una iglesia que efectivamente deje el templo equivocado, el templo que ya caducó, y camine en el templo vivo de la iglesia, de la comunidad de la iglesia. Oremos por estas cosas, oremos para que podamos ser una iglesia que pueda empujar a la siguiente generación. Tenemos hasta el 2000, mitad del 2023 por lo menos, para poder ser una medida de primicia. Yo sé que algunos de ustedes han estado ofrendando incluso primicias. Me parece bien si lo hacen con entendimiento de que al ofrendar no estamos expiándonos, voy a decir así, de nuestra responsabilidad diaria. Amén, sino que es consecuencia. La primicia es consecuencia de ya haberme entregado. Jesucristo la entregó después de su resurrección, o sea que sus 3 años y medio de ministerio él reveló al Padre y por eso podía ser la primicia. La primicia tiene una connotación de consagración muy profunda, muy, muy profunda. Y por lo tanto me parece súper bien los que lo han hecho con revelación, me parece excelente, eh, pero quiero también que podamos ir profundo en sentido de iglesia, en sentido de comunidad, porque la ofrenda al final lo hacemos también de términos personales, pero entremos también en sentido de comunidad todos juntos a entender que tenemos 3 años y medio, primeros 3 años y medio hasta la mitad del 2023 y luego 3 años y medio más, para que estos 7 elementos que le estoy mostrando se hagan carne en nosotros. Amén. Seamos ese Homer de Dios, que se pueda poner delante de su trono, que el Padre lo bendiga y diga el 2026, voy a enviar una porción exclusiva del Espíritu Santo a toda esa generación por la cual ustedes se han dado. Amén. Sean muy bendecidos, hermanos, y qué bueno poder más adelante seguir conversando todos juntos acerca de esto. Bendiciones.